Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en este horario, en YouTube, en Facebook, en el canal de Teluro Producciones o en mi web cnslaunion.com.co, que es 24 horas este canal. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Es muy importante que logren entender que la reflexión que yo hago es sobre la palabra de Dios, no es sobre la palabra de César Arturo Arias. Yo no estoy aquí para opinar sobre mí, ni a lo que a mí se me ocurra decir como un pastor mentiroso queriendo interpretar la Biblia como le da la gana. No, yo estoy estudiando apologética con el padre Luis Toro, voy a decirlo así. Me estoy viendo todos los videos del padre Luis Toro para aprender apologética. Así es que lo que yo hago es escudriñar las escrituras, no es palabra mía. Y por eso alguien me escribía en el grupo que yo tengo que yo hablaba por hablar y sin tener ningún discernimiento espiritual ni nada de esas cosas. Es todo lo contrario. Siento el discernimiento espiritual y cuando estoy reflexionando, reflexiono sobre la palabra de Dios, porque la palabra dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Y si Jesucristo dijo algo, yo lo leo y yo se lo transmito a ustedes. No es a lo que a mí se me ocurra, como hacen los hermanos pastores separados. Jesucristo ordena: vayan, y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Y qué enseña un pastor? No, eso es mentiras. Voy a enseñar lo siguiente: no hay que ir a confesarse con un sacerdote, porque él es un hombre común y corriente, es un pecador y quizás hasta peor que uno. Yo me confieso directamente con mi Padre. Si yo dijera esa barrabasada, ahí sí sería interpretación mía. Pero si Jesucristo dice que debemos ir donde un sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados, porque Él es un embajador de Dios aquí en la tierra para perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo lo enseño así, pues estoy enseñando la palabra de Dios tal y cual está escrita. Así es que el cuentico de algunas personas que piensan que porque yo estoy diciendo estas cosas están fuera de contexto del texto de la Biblia, quiero decirles que no. Vamos a leer la palabra de Dios, que hoy sí que es dura la palabra de Dios. Es terrible. Terrible. Yo no sé por qué a mí me gusta utilizar esa palabra terrible. ¿Será para desencantar a los encantados? A los que creen que no es sino decir con la palabra: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y yo ya soy salvo. Y eso no es así, muchachos. No basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y yo seré salvo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Eso sí es palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos, no seremos salvos. Y ojo que me estoy incluyendo, para que no piensen que son ustedes. Me estoy incluyendo. Si no obedecemos, me estoy metiendo en el pastel. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso sí, esta palabra de Dios es para el que quiera oír, no es para todo el mundo. ¿Quién dijo que esto era palabra para todo el mundo? Jesucristo es el único que dice que la palabra es para todo el mundo, pero Él vino al mundo y el hombre prefirió la oscuridad, y por eso Él termina diciendo: el que quiera oír, que oiga, porque Él sabe que la palabra de Dios, aunque es para todo el mundo, no todo el mundo la quiere escuchar o quiere saber de ella. Éxodo 20, ya nos persignamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 20, 1, 17. La ley se dio por medio de Moisés. Ojo a la ley del Antiguo Testamento. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto en la esclavitud. No tendrás dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso,
porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo durante 6 días. Trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Éxodo, y está hablando de Éxodo 23, ahí empieza. En Éxodo 23. ¿Y por qué yo me lo sé Éxodo 23? Porque aquí viene el primer error de los muchos malos católicos ignorantes que eran buenos católicos, pero que por ignorancia se salieron de la Iglesia Católica para seguir doctrinas de demonios. ¿Y cómo fue esto? Que les leían Éxodo 24, pero nosotros vamos a empezar a leer este Éxodo desde el 3. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. Éxodo 23. No tendrás dioses frente a mí. No tendrás dioses con D corta frente a mí, D minúscula. No tendrás otros dioses frente a mí. Y luego 24, que es el que acostumbran a leerle y refutárselo en la cara a los malos católicos ignorantes, y se los refregaron en la cara y ellos se creyeron el cuentico bobo de que la Iglesia Católica es idólatra, porque le leyeron no le leyeron el Éxodo 23, porque a ellos no les interesa que ustedes sepan que está hablando, que Dios está hablando de dioses. A ellos les interesa es confundirles a ustedes las mentes, haciéndole creer que la Iglesia Católica es idólatra. Y por eso le refriegan en la cara esto: no te harás ídolos, figura alguna, de los que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto. Hasta ahí la Iglesia Católica es idólatra, porque aquí dice: no te harás ídolos, no te harás imágenes, figura alguna, de lo que hay arriba en la tierra o debajo de la tierra, porque Dios es un Dios celoso, porque yo, Señor, soy un Dios celoso. Entonces, cuando le refriegan esa tontada a los hermanos malos católicos ignorantes, ahí mismo dijeron: yo que creía que la Iglesia Católica era la perfecta, la de Cristo, ahorita me abrieron la verdad y me voy con el pastor porque ese sí me enseñó la verdad. ¿Y qué le enseñó? Una mentira para sacarlo de la única y verdadera iglesia. ¿Cómo actuó ese pastor? No actuó en el nombre de Dios, porque dicen: ahora gloria a Dios, ahora sí vi la verdad, ahora sí conozco la verdad, estaba en la mentira y ahora sí veo la verdad, mi Jesucristo me rescató. Mi Jesucristo, oigan a si lo que lo llevó fue un demonio, mijo, porque el mismo Satanás se disfrazó de ángel de luz para pervertirte el evangelio que traías desde tus padres, el que traías de generación en generación. Tus padres te enseñaron, debiste haber conservado eso. Tus padres te enseñaron, así como los abuelos le enseñaron a tus padres y los bisabuelos les enseñaron a tus abuelos y tus tatarabuelos le enseñaron a tus bisabuelos, y venían en bien. Hasta que llegó este ángel de luz, que era el Satanás disfrazado, y le dijo: no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No las adorarás, porque yo soy un Dios celoso. Y ahí mismo usted se creyó semejante estupidez y se salió. Y se fue detrás de ellos. ¿A qué fue a cometer? El pecado de apostasía, que es apostatar de la Iglesia de Cristo. Y dice aquí: soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos, bisnietos, cuando me aborrecen,
pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Se salieron. Y ustedes creyeron que la Iglesia Católica era idólatra. Cada vez que yo me he enfrentado a uno que otro pastor uno que otro pastor por ahí, pero sí a más de una oveja de Testiga de Jehová o todas esas denominaciones, ¿usted fue católico, mijo? Sí, yo fui católico, sí. Y venga, le voy a hacer esta pregunta. Cuando usted fue católico, ¿a usted le enseñaron que la Virgen María era una diosa? No, usted creía que la Virgen María era una diosa. No, entonces, ¿por qué está saliendo con ese cuento tonto de que en la Iglesia Católica se enseña que la Virgen María es una diosa, es un ídolo? ¿De dónde sacó ese cuento? Si en la Iglesia Católica ningún sacerdote ni ninguna persona en el mundo nos enseña que cualquier imagen que haya allá, sea San Pedro, San Juan Bosco, la que sea, es un ídolo o es un dios. Nosotros nunca hemos enseñado eso y nadie ha recibido eso. Si usted creía que la Virgen María era una diosa, entonces usted era la que estaba cometiendo el pecado de idolatría. Usted era el que estaba cometiendo el pecado de idolatría, no la Iglesia. Era usted por bruto, que creía que la Virgen María era una diosa. De resto, en la Iglesia Católica nunca se enseña eso. Para nosotros los católicos somos conscientes de que no hay sino un solo Dios y no adoramos dioses. Y no tenemos ídolos para adorar muchos dioses. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y está en la hostia. Ahí está reflejado Dios, en la hostia. Y dice aquí, porque cuando me aborrecen, actúo castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, sus padres y hasta usted. Hubo un tiempo en que usted guardaba los mandatos, preceptos, normas del Señor y andaba por el camino correcto. Y Jesucristo le decía al Padre, te doy gracias, Padre, porque eso se lo has enseñado a todos los sencillos. A los que le aprendieron a los padres, a los abuelos, a los nietos, venían bien. Y ahora se salieron. Y dice acá, aborrezco a esas personas que no guardan mis mandatos. Pero los que continúan en la Iglesia Católica, los que continúan amándome y obedeciendo mis mandamientos, mis mandatos, los amo y los apoyo y los guardo. Y dice aquí, no, y luego se vienen los otros 10 mandamientos, los otros. Ese era el primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, no te harás ídolos, porque yo soy un Dios celoso, castigo hasta la hasta la 4ª generación, ese pecado de idolatría, pero si me aman y guardan mis mandatos, yo también los amaré. Y luego viene el segundo, no jurarás su santo nombre en vano, porque quien lo haga recibirá un castigo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a jurar? ¿Cuántos de ustedes juran en el nombre del Padre, en el nombre de la Madre, en el nombre del Hijo muerto, en el nombre de la tierra, en el nombre de Dios? ¿Cuántos de ustedes les gusta utilizar el juramento? Y dice que no quedará impune quien pronuncie su nombre en falso. Yo le juro por Dios que eso que estoy diciendo es la verdad, y resulta que era una mentira, y resulta que era por engañar. Y cree que Dios no ve eso, que no, eso era una mentirita porque todo el mundo acostumbra, entonces yo también. Mentirita, por joder, vea. Y luego viene, fíjate en el sábado para santificarlo durante 6 días, y aquí viene el sabbat de los antiguos, de los hombres del Antiguo Testamento, que había que bendecir el sabbat, no se podía trabajar, no se podía hacer nada, absolutamente nada, el sabbat. Por eso les digo que estos son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento que están escritos acá, que son muy parecidos a los de Cristo en el Nuevo Mandamiento, solo que en los de Cristo en el Nuevo Mandamiento, este mandamiento desapareció, el sabbat. Para Jesucristo el sabbat totalmente destruido. Ya para la nueva alianza, el sabbat completamente quedó abolido en Cristo, y ya lo venía diciendo desde Isaías.
Ya lo venía diciendo desde Isaías, que Dios aborrecía el Sabbat, de cierta forma, porque le ofrecían sacrificios y no se convertían. Y por eso Dios prácticamente lo abolió en el Nuevo Testamento. Ni tu esclavo. Y luego se viene a unos muy importantes para mí, que es este: no harás trabajo, a ver, ¿dónde está esclava? Ni tu ganado, ni tu hija, ni tu esclavo, ni el forastero que vive en las ciudades, porque en 6 días hizo Dios, día descansó, por eso bendijo el sábado y lo santificó. Este me encanta y ojalá los padres lo entendieran, los hijos lo entendieran. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. ¿Usted quiere tener suerte en la vida? ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Honre a padre y madre. ¿Quiere que Dios esté cerca de usted todos los días? Honre a padre y madre. Bendígalos. Aunque chocheen de viejitos, bendígalos. Chocheen con ellos, trátenlos bien. Que su papá y su mamá sean una bendición para su vida. Y véanlo ustedes, y se lo voy a decir así groseramente, como si su papá y su mamá fueran un amuleto de la buena suerte. Como si su papá y su mamá sean un amuleto de la buena suerte. ¡Ay, mami, tan linda que eres! Estoy sobando un amuleto de la buena suerte, porque Dios dice que si yo bendigo a mi mamá y a mi papá, a mí me va a ir bien en la vida. Entonces, ¿qué debo hacer? Tratar con mucho cariño, y entre más cariño trate a su mamá y a su papá, Dios más lo va a bendecir en este mundo, en esta tierra. Ese evangelio me encanta y a mí me adolece mucho porque mis padres murieron cuando yo era muy joven. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Este sí que es bueno. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Y en las redes sociales es donde más calumniamos de las personas. Es cuando más utilizamos la calumnia. Dice alguien cualquier cosita y ahí mismo le mandamos un riendazo. Falta ver cómo era ella, falta ver cómo era él, falta ver si ella aplica lo que dice. Y le mandamos un riendazo. No, es que yo digo eso porque como los demás lo dicen, y escondo la mano. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Y en este, que es uno de los evangelios que Dios cambió, dice, es el 10º: no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él, porque está metida la mujer del prójimo. De acuerdo a la versión del padre Luis Toro, la mujer del prójimo estaba metida dentro del buey y del asno. No codiciarás los bienes del hombre, ni su rat, ni su buey, ni su vaca, ni su mujer. Entonces ese mandamiento Dios, Jesucristo, lo abole y le da estatus a la mujer. La mujer en el Antiguo Testamento no tenía ningún valor. Valía lo mismo que una vaca, o que un buey, o que un burro. Valía lo mismo. No tenía valor, y Jesucristo vino a darle valor a la mujer al igual que al hombre. Vamos a leer el Salmo 18. Yo podía decir más cosas, pero esto es larguísimo. Salmo 18, y es un resumen. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye el ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Por eso, en este salmo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Por eso el Señor le dijo a los del Éxodo, les dijo eso: si cumplen mis mandatos, porque la palabra de Dios es perfecta y es justa y es eterna. Y por eso Dios dice: si usted cumple mis mandatos, tendrás vida eterna, pero si no la cumples, no. ¿Y de dónde saco yo eso? De las palabras que dice Jesucristo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Lo que yo les mando es mandatos del Señor. Y cuando una persona dice: yo no voy a ir donde un sacerdote porque él no tiene
autoridad en la tierra, adivine contra quién está pecando, contra el mismo Cristo que dio la orden que debemos ir donde el sacerdote a confesarnos, pero que en su estilo mental dice, no, mi sabiduría dice que él es un hombre igual que yo, o un pecador, o quizás está peor. Yo no voy, yo prefiero confesarme directamente con mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se inventó esa teoría? Usted. ¿Está escrita en la palabra de Dios? No. ¿Es mandato de Dios? No. Entonces usted está equivocado, papito. Vamos a leer el Evangelio, porque este Evangelio sí que nos va a decir cosas, por Dios bendito. Mateo 13, 18, 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. Y póngale cuidado qué tanto debes entender, porque yo lo tengo resumido en las frases que Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces lo que yo les mando? Mire cómo lo resumí todo. Para decirle Señor, Señor, tenemos que obedecer lo que Él nos mande. Y así se lo hizo saber a sus discípulos. Y les dijo, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Por lo tanto, ayer se los dije, si está escrito en la palabra, es palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra, no es palabra de Dios. Así es que asegúrese que sus conceptos, pensamientos y su doctrina de vida sea similar o parecida a la de Cristo escrita en la Biblia. Porque si no es así, usted está totalmente errado, equivocado. Usted puede pensar muy bonito de Dios, pero si no coincide con lo que Dios ordena, muy bonito su pensamiento, pero nada tiene que ver con Dios. Y vamos a leer Mateo 13, del 18 al 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Volví, lo leí 2 veces para que ustedes entiendan que el mismo Jesucristo explica la parábola del sembrador. Al leerla de nuevo, yo creo que ustedes ya se hicieron un breve análisis de dónde está su fe. La fe es la semilla. La palabra es lo que yo estoy pronunciando. Jesucristo nos dio esta palabra como semilla y César Arias está esparciendo la palabra a través de las redes sociales. Y ahora la palabra va a su corazón. Y entonces aquí Jesucristo dice, cuando llega la palabra a la persona que está escuchando, ¿a dónde va a caer en su corazón? A un lado del camino. Llega el maligno y la arrebata, porque dice, ay, no me sostengo mucho rato porque yo prefiero vivir mi vida sin ataduras de Dios y de Jesús. O esa fe que ha entrado en su corazón en estos momentos cayó sobre piedras. Y entonces crece un ratico, pero como no hay raíz profunda, se ahoga y sigue en las dificultades del mundo y del mundano mundo. O su corazón recibió, que está lleno de espinas, recibió la palabra de Dios, pero los afanes del mundo, las codicias, las venganzas, los rencores, los odios, te consumieron en vez de aceptar la palabra de Dios en tu corazón. Entonces usted se pregunta, ¿dónde está mi fe? Ojo que esto que yo estoy diciendo es para usted y para mí. Nunca se les vaya a olvidar eso, muchachos, que cuando yo hablo para ustedes y hablo para mí. ¿Dónde está su fe? Entonces Jesucristo luego dice, pero hay una fe que cae en tierra fértil, en un corazón bueno.
en un corazón noble, un corazón humillado, un corazón sincero. Entonces resulta que ayer les decía yo a unos hermanos separados, y lo decía también por acá, que hay personitas que acostumbraron a juzgar a los malos católicos. Entonces dicen, yo me salí de la iglesia católica y jamás regresaré, porque yo lo que alcanzo a observar es que esos católicos son borrachines, meten vicio, hay prostitutas, hay viejas lingüelargas, chismosas, y van y hacen hasta la Eucaristía, y no hicieron sino juzgar a los demás, pero no hicieron sino mirar a un solo lado. Miraron los malos católicos que abundan en la iglesia católica, abundan, pero no miraron el ladito de los buenos católicos que también abundan en la iglesia. Cuando usted va a la iglesia, ojalá vayan, hombre, ojalá vayan y escuchen ni la misa, ustedes van a ver al final que la misa está llena de gente, 300, 400 personas, 500. Y cuando el padre llama, 50 personitas. De 300, 400, 50 personitas hacen la fila, 60. ¿Y qué pasó con el resto? El resto se siente en pecado, no quiere hacer la fila porque sabe que están en pecado con Dios. Los que usted alcanza a ver haciendo la fila son las personas que se comportan bien ante Dios, tienen la gracia de Dios para recibir el perdón de sus pecados porque ya lo hicieron, están en gracia con Dios y reciben el cuerpo y la sangre de Cristo porque ellos saben que si reciben el cuerpo y la sangre de Cristo heredarán la vida eterna. ¿Y cuántos fueron de 300, 400? 50, 60, 70, ni siquiera mitad y mitad. Son unos pocos. Ustedes acostumbran a mirar a los 300 que hay por fuera que son malos católicos, pero no miran a los 50 o 60 que son perfectos católicos, que nosotros cada vez que los vemos hacer fila, porque yo también soy uno de esos, ay, me da envidia, porque estoy en pecado, debo ir a confesarme con mi Dios para poder ir a hacer la fila, pero hoy no me confesé, entonces no hago la fila, porque quien recibe el cuerpo y la sangre de Cristo debe asegurarse que esté en estado de gracia, en paz con Dios, porque si no estás en estado de gracia con Dios, no recibirás tu salvación, sino tu propia condenación. Por eso nosotros los católicos somos muy inteligentes. Nosotros teniendo un pecado, nosotros no vamos a ir a hacer la fila por aparentar. Sabemos que no estamos recibiendo la gracia de Dios, sino nuestra propia condenación por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, estando nosotros en pecado. ¿Ustedes entienden esto? Les quiero decir una cosa, nosotros los católicos entendemos esto como si fuera agua cristalina, glu, 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 glu. Los pentecostales, los protestantes, esto les cuesta mucho trabajo entenderlo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.